Buenos días. Cada mañana, dice la Biblia, es nueva, es diferente. Cada día tiene sus propias bendiciones, sus propias circunstancias. Y hoy es la gran oportunidad para agradecer a Dios por un nuevo tiempo en nuestra vida. Estamos prácticamente concluyendo el año. Estamos llegando a una etapa donde hemos experimentado diversidad de circunstancias, buenas, difíciles, críticas, enfermedades, pérdidas de nuestros seres amados. Y todo esto nos lleva entonces a preguntarnos, ¿por qué continuamos de pie tú y yo? Dios, sin lugar a dudas, tiene planes aún para ti y para mí, a pesar de todas las condicionantes que hemos experimentado. Y sin lugar a dudas, el presente, tu presente, mi presente es el resultado de un ayer. ¿Cuántas cosas han acontecido en ese ayer? ¿Tienes memoria? ¿Las has olvidado? Y es que somos muy olvidadizos por naturaleza. Y principalmente las cosas buenas, porque lo que más recordamos es lo malo. Perdonamos, pero no se nos olvida. Pero ese es el gran problema que tenemos. Que si lo malo es lo que prevalece, ¿cómo entonces agradecer a Dios por las bendiciones que tenemos? Nuestro presente es la evidencia innegable de lo que aconteció en el ayer. Y somos el resultado de ese pasado. El pasado es inamovible. El pasado es incambiable e inalterable. No podemos cambiar absolutamente nada del pasado, pero sí podemos aprender de ese pasado y agradecer a Dios por tantas bendiciones que en ese ayer hemos experimentado. Acompáñame por favor en el libro de Primera de Timoteo capítulo 1 verso 12. Y es que somos muy dados a mirar siempre el punto negro dentro de un cuadro blanco. Siempre estamos señalando aquello que generó algo, heridas, dolores, circunstancias, y olvidamos que eso es solo parte del proceso de nuestra vida, porque la vida es un proceso continuo en ascenso. Esa es la vida. Y la vida tiene escenarios que no nos van a gustar, porque la vida nunca será justa. El único justo es Dios. Así que yo quiero invitarte a ponerte de pie conmigo, por favor. Y si deseas hacer esta lectura en voz alta, hablándole a tu propia alma, hablándole a tu propia vida. Así que vamos a dar lectura. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Toma tu lugar, por favor. Cada vez haces una retrospectiva, o cada cuándo haces una retrospectiva de tu vida. ¿Cada cuándo? Porque tratamos de ver un futuro desconocido y nos desgastamos tratando de qué va a suceder mañana. Y queremos vivir hoy un doble día, el día de mañana. Y las fuerzas que Dios te da hoy son para hoy, no para el día de mañana. Cada día, dijo el Señor Jesús, tiene su propia condición, su propia problemática. Y aquí el apóstol Pablo nos está dando una de las lecciones más grandes para todo creyente, no solo para el ministerio, para todo creyente. Cómo vivir cada día a la vez y cómo vivir una vida victoriosa por encima de las circunstancias que tenemos. Ese es el secreto de la vida cristiana. El Señor nunca nos eximió de dificultad o adversidades. Nunca prometió que nuestra vida estaría libre
de acontecimientos no gratos. Lo único que sí prometió fue lo siguiente: estar conmigo, contigo, a través de los diferentes valles que vamos a enfrentar. Eso sí nos garantizó. Y esto nos debe dar entonces una pauta para entender que mientras tú y yo estemos sobre la faz de la tierra, Él estará conmigo, estará contigo para conducirte. Pero aquí el apóstol Pablo está haciendo una declaración que en ocasiones no la evaluamos. Hay un día que me agrada mucho de acción de gracias. Y ese día no es una celebración religiosa. El pueblo de Israel celebraba la fiesta de los tabernáculos precisamente como un recuento de todas sus bendiciones, como un recuento de todo lo que habían adquirido o recibido de Dios en todo el año. Y de esta manera celebraban, a pesar de su presente, por encima de su dolor, más allá de sus carencias, celebraban lo que en el pasado habían experimentado. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Es como cuando Pablo sube, por decirlo de una manera, en su recorrido, en su viaje, como tú y yo iniciamos un viaje este año. Y él está llegando prácticamente a la cima de esa montaña y mira hacia atrás y se da cuenta que todo lo experimentado, que todo aquello donde aún sus fuerzas menguaron, donde hubo de todo tipo de circunstancias, mira hacia atrás y se da cuenta de algo que es un común denominador: la fidelidad de Dios, la gracia de Dios. Y no fue el único. Moisés, en su último tiempo para partir, subió al monte y Dios le mostró todo lo que los años anteriores había experimentado, vivido. Y Moisés reconoció que ninguna de las buenas promesas de Dios habían fallado. ¿Qué hacer hoy? Hay tres ámbitos en nuestra vida que son relacionados con este texto. Primero, nuestro presente. Posteriormente, lo recibido de su mano. Las bendiciones diversas que tú y yo hemos obtenido. Y la tercera es, ¿qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué cosas? Y debo decirte por primera parte que Dios es la fuente inagotable de todo recurso y de toda bendición que tú y yo el día de hoy disfrutamos, tenemos y anhelamos poseer. Dios nunca ha agotado sus recursos. La iglesia cristiana a lo largo de todos los siglos nunca ha agotado las riquezas de Dios, porque las riquezas de Dios son para siempre y eternas. Así que tú y yo tenemos esas bondades disponibles a nuestra disposición. Pablo está diciendo ciertamente que todo creyente es vulnerable. Todo creyente tiene un pasado donde sus debilidades, sus circunstancias lo impactaron. ¿Y cómo llegamos hasta hoy? No fue porque nuestras redes son mejores que de otros. No porque tú y yo seamos hábiles y capaces y superemos a otros, no. Pablo está diciendo que la fuente de la fortaleza por la cual tú y yo estamos aquí es el Señor. Y mira, en nuestro ayer hubo prácticamente de todo. Hubo días cuando tú estabas enfrentando circunstancias específicas donde ya no tenías las fuerzas para continuar adelante, donde tus recursos se habían agotado al máximo, donde no existía jamás una cuenta favorable. Y cuando tú pensabas que eran tus últimos alientos, el Señor entró y fuerzas nuevas proveyó. Es lo que está diciendo Pablo. No exento de conflictos, pero con la certeza y la seguridad que una fuerza poderosa inundaba su vida cada vez que estaba en necesidad, en crisis. Llegamos tú y yo a este mes, prácticamente a la recta final del año, con una certeza.
el que ha levantado mi cabeza, el que ha sustentado tu mano, el que te ha dado la fuerza para continuar en los días difíciles, es la gracia y la mano de nuestro Dios. Esto es aprender a reconocer que hoy tú y yo estamos aquí de pie, no porque seamos talentosos, no porque tengamos una planeación, una estrategia increíble, porque el día y la hora de nuestra partida nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero la fortaleza que Dios nos da es aquella que hoy nos asegura que sigue Dios teniendo planes para nosotros, que Él tiene planes para el día de mañana. Pero reconozcamos que ciertamente atravesamos tiempos difíciles. Si olvidamos eso, minimizamos la gracia. Si no nos damos cuenta que hubo valles donde la enfermedad desgastó. Y es que a veces solo pensamos en nuestro pequeño mundo, pero no nos damos cuenta que el mundo es más amplio de nuestra perspectiva. Pero al final, permíteme decir, hablando en lo individual, tu fortaleza no es el resultado de tu ejercicio y tu capacidad o de tu búsqueda. Tu fortaleza no es el resultado de prepararte en los diversos ámbitos que son necesarios hacerlo, pero esa no es la fuente. La fuente de la fortaleza de nuestra vida es el Señor. Y debo decirte lo que Pablo está diciendo, que la medida de nuestra fortaleza está en relación con la necesidad que enfrentamos. Cada circunstancia que enfrentamos nos desgasta, impacta, pero el Señor nos ha dado la fuerza para llegar hasta el día de hoy y poder decir gracias, Dios. Puedo decirte que la gran mayoría de las enfermedades que experimenta nuestro cuerpo, gracias preciosa, no solo proceden de fuera, pero esos impactos son internos. Todo lo que tú y yo experimentamos es el resultado de lo que este desgaste interno es adquirido por muchas veces nuestra capacidad de ver las cosas y hacerlas tan profundas. Estrés, angustia, presiones de la vida, condiciones emocionales generan un alto grado de daño dentro de nosotros. Pero la fortaleza de nuestra vida es Dios. Ayer mencionaba con un hermano que, ¿por qué entonces Nehemías dice, la fortaleza del Señor, es decir, el gozo del Señor, es fortaleza, es paz, es libertad? ¿Por qué? Porque es el antídoto perfecto para contrarrestar todos los impactos que la vida tiene. Fortaleza. Pablo está aceptando que él, aún el apóstol, era débil, vulnerable y experimentaba dolor, necesidades, quebrantos, circunstancias adversas. Pero nunca depositó su confianza en su habilidad y talento. Él llega al punto de decir todo lo que soy y la razón por la cual estoy aquí y ahora es porque el Señor me ha fortalecido para seguir adelante. Tú estás enfrentando problemas. Tú estás viviendo tiempos difíciles, sí. Pero entonces debes recordar que cuando estas fuerzas físicas van menguando a causa de enfrentar la vida, cuando estamos a punto de quiebre, la fortaleza del Señor es una realidad que supera cualquier circunstancia. ¿Cómo es que has logrado llegar hasta aquí a través de lo que has vivido? ¿Cómo puedes explicar que sigues de pie cuando hay dolor, enfermedad, quebranto, adversidades? ¿Cómo puedes verlo? Y no podemos compararnos con nadie, pero hay personas que han experimentado lo mismo que tú, pero no permanecen de pie. ¿Y la razón cuál es la diferencia? La fortaleza de Dios. Esa es su fortaleza.
Pablo nos dice entonces que todo creyente tiene un recurso disponible para continuar enfrentando las diversas circunstancias de la vida: ser fortalecido en Dios. Fortalécete en Dios. Ahí es donde radica tu capacidad para continuar enfrentando los retos, para enfrentando las circunstancias del diario vivir, aquello que genera desgaste, exigencia, aquello que es demandante, donde nuestros pensamientos, donde todos nuestros recursos han estado destinados y no logramos superar las circunstancias. Dios dice: fuerzas nuevas te daré. Dios sabe cómo influir o infiltrar una fuerza nueva. El salmista dice que Dios sabe dar fuerzas como las de un búfalo. Y cuando tú examinas las características de un búfalo, te percatas que es una fuerza superior con un alto grado de impacto, de capacidad de carga. Pero aun cuando esas fuerzas fueran insuficientes, Dios puede darte hombros nuevos para seguir llevando la carga. Es decir, su fuerza es lo que hace posible que tú y yo continuemos enfrentando las circunstancias. ¿Y qué será cuando hemos enfrentado los tiempos desgastantes y se nos olvida que a pesar de ese desgaste, la gracia y el amor de Dios siempre estuvieron ahí? Yo puedo decirte que estoy tan agradecido con Dios por permitirme llegar prácticamente al final del año. Gracias a Dios, porque Él es mi fuente inagotable de poder. Él es mi fuerza. Él es quien me sustenta. Él es quien hace posible que cada día ese vigor prevalezca y esa capacidad de accionar se haga realidad. Porque no depende de mi ejercicio o de mi alimentación o de mi práctica. Él es mi fortaleza. Y no es que neguemos el ejercicio, no, eso es parte de nuestra vida. Pero no podemos colocarle a esos recursos la fuente de nuestra fortaleza y vigor. Dios levanta al caído. Dios da fuerzas nuevas al que no tiene ningunas. Él es quien hace posible cada día que podamos levantarnos con fuerza, con gozo, para seguir adelante enfrentando cada día. Qué tremendo. Él nos da fuerzas en la medida de la necesidad que requerimos. No hay área en tu vida que Dios no pueda darte la fortaleza para seguir adelante. Hace tiempo una persona estaba diciendo: me quiero morir, quiero renunciar a vivir. Y cuando llegó su momento, tu deber o tu responsabilidad, dejarte caer o tratar de ascender. Somos responsables de nuestro presente y mañana. Dios dice: aquí está todo lo que tú necesitas, pero requieres dar el primer paso y Dios dará el resto para hacerlo. ¿Te das cuenta? Por eso dice que para el Señor no hay nada imposible. Fuerzas necesitas, fortaleza, ve al Señor y Él lo hará. Qué impactante cuando también nos da fortaleza para enfrentar los retos de la vida. No solo cuando estamos débiles, sino para enfrentar lo que estamos viviendo. Aquello que supera nuestras capacidades. Aquello que parece una interminable condición de sucesión de eventos que no terminan. Pero Dios es capaz de darnos fortaleza para enfrentar esas circunstancias y superarlas en su nombre. ¿Qué hacer? Hemos despedido a algunos seres amados que tenemos y pensamos que el mundo se acabó. Pero aprendemos lecciones en medio de la adversidad, que Dios es la fortaleza de nuestra vida. Su consuelo nos alienta a seguir adelante. Su presencia nos guía a continuar mirando a un futuro, porque Dios tiene el futuro en sus manos.
No podemos cambiar el pasado, pero podemos aprender de ese pasado. Mirando hacia atrás me doy cuenta que todo este año su gracia nos ha sustentado, su fortaleza nos ha preservado. En medio de los diferentes escenarios, el Señor nos ha dado la fuerza, la habilidad, la capacidad para continuar adelante. No es que no nos cansemos, la Biblia nos enseña que sí, te puedes cansar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es cierto. Ahí no aplica esa palabra, necesito reiterártelo. No habla sobre eso. Si no, no diría, Él da esfuerzo al cansado. A todos los sedientos, a todos los cansados, vengan a la fuente. ¿Te das cuenta? No es un evangelio triunfalista, es un evangelio realista para todas aquellas personas que enfrentamos circunstancias diversas, pero que en el Señor está nuestra fortaleza. ¿Qué hacer? ¿O qué debería suceder cuando empezamos a darnos cuenta que en todo nuestro tiempo del ayer hemos obtenido lo que no merecíamos? Vida, fortaleza para continuar adelante. Tal vez hoy tú no estés en las más grandes condiciones. Tal vez hoy no estemos disfrutando todas las respuestas que necesitamos. Pero lo que sí tú y yo tenemos es fortaleza para seguir adelante. Mientras se dice hoy, es el tiempo apropiado. ¿Cómo decir que nuestra vida es el resultado de la intervención divina cada día? Para un creyente esa es la realidad. Cada día es una intervención divina a nuestro favor. Nos sustenta, dirige, fortalece, provee recursos y nos lleva paso a paso hasta alcanzar la meta que tanto hemos estado trabajando y esperando. Eso se llama llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Una victoria no es el resultado de una situación grata. Una victoria es la evidencia de una batalla, de una lucha, de trabajo, de esfuerzo, de entrega, desgaste, de enfermedad, de circunstancias críticas. Pero esa victoria, tarde o temprano, llegará por aquel que vive y reina en nosotros. Fortalécete en el Señor. Camina con el Señor y esto nos va a dar la oportunidad de continuar adelante. A veces hablamos de fortaleza y no nos damos cuenta que la fortaleza es calidad de vida, no cantidad de vida, calidad de vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan limitada. ¿Qué dijo él? Para que tengan vida en abundancia. No dijo una extensión de vida. Escúchame bien. Él está diciendo que la medida de la capacidad de nuestros días van a estar llenos de una característica, calidad de vida. Y eso no quiere decir que no estemos enfermos. Él quiere decir que en medio de esa circunstancia, esa calidad de vida puede imperar y reinar para que no nos amarguemos, para que no entremos en adversidad, sino podamos decir, gracias Dios, porque tú estás conmigo. Qué tremendo. Calidad de vida. La única promesa, y no es la predicación, pero necesito colocarlo, la única promesa de extensión de vida y calidad de vida es la siguiente: honra a tu padre y a tu madre. Esa es la única promesa de calidad y extensión de vida. Es decir, tú tienes en tus manos la capacidad, la habilidad de vivir una calidad excelente como una expansión o extensión de tiempo como resultado de obedecer a Dios y honrar a tus padres. Es la única. ¿Te das cuenta? Honra a tu padre y a tu madre. Por eso a muchos hijos no les va bien.
porque son unos malos hijos. Son más malos que el que le pegó a su mamá. O sea, ¿cuál es el secreto? Porque después los hijos dicen, estudié, me preparé, estoy dando todo, hago lo mejor que puedo. Pero sin honrar a tus padres y a tu madre, estás desligándote de la esfera de la bendición. Esa es la única promesa hablando de calidad y extensión de vida. Honra a tu padre y a tu madre. Pero permíteme agregar otro punto en nuestro tiempo, si no nos va a alcanzar. Dice aquí entonces que Pablo, doy gracias a Dios al que me fortaleció y al que me colocó en el ministerio. Es decir, Dios nos ha brindado recursos y oportunidades para vivir el día de hoy. Algunos este año tuvieron bebé, ¿no? Gracias Dios, qué privilegio. Otros estuvieron sin trabajo, pero este año Dios les dio una oportunidad de generar sus propios ingresos. ¿Cómo es que Dios va paso a paso llevándonos? Primero te va a dar fortaleza. Primero, al reconocer que soy vulnerable, Él es mi fortaleza, y posteriormente irá dando lo que necesitamos para hacer la vida día tras día. ¿Cómo no agradecer a Dios? Algunos estaremos celebrando nuestro aniversario de bodas, gracias Dios. Algo difícil, que el matrimonio no es algo sencillo, y tenemos que, así, subrayarlo. Dos mundos en colisión, dos culturas en conflicto, que al principio sí, mi amor, pero después surge. ¿Por qué? Porque esa es la realidad de la vida. Pero gracias a Dios por permitirnos superar esas condicionantes. Y celebramos, gracias Dios. Hoy, ¿qué puedes decir tú? ¿Qué Dios te ha dado este año para que puedas decir gracias Dios? Primero, salud, familia, oportunidades laborales. Tienes a un entorno que te ama y amas. O sea, hay tanto por qué agradecer. Dios te ha dado talentos, habilidades. ¿Qué estás haciendo con ellas? ¿En dónde estás invirtiendo tus recursos? El Salmo 103, versos 1 y 2 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Wow. ¿Sabes? Por naturaleza olvidamos todo menos lo malo. Pero Dios espera que hagamos un cambio radical en nuestra vida y olvidemos lo malo y mantengamos lo bueno presente. Porque cuando pensamos en todo lo bueno, es precisamente donde nuestra fe empieza a adquirir fortaleza. Porque te das cuenta que todo ese pasado ha estado la mano de Dios sustentándote, proveyendo, abriendo puertas, proveyendo recursos, dándote lo que necesitas para seguir adelante. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides qué tantas bondades Dios te ha dado este año. ¿Las puedes enumerar? Yo no podría, a causa de ser muchísimas. No las podría enumerar, pero sí puedo decir, gracias Dios por tus bondades y tus misericordias. Gracias Señor porque tú eres bueno. Nuestra gratitud o la gratitud no es una emoción, la gratitud es una decisión, recuérdalo bien. La gratitud es una decisión, no una emoción, porque todo lo queremos espiritualizar, romantizar. Ay, es que no siento. No se trata de sentir,
sé objetivo, sé claro, ve las cosas con tal intensidad y darte cuenta que no merecemos nada, mas a Dios le ha placido bendecirnos abundantemente. Y la gratitud es la expresión de un amor que se ha recibido o que ha recibido bendiciones, y la única manera de expresar ese amor es decir: mil gracias. Gracias, Dios. Una persona malagradecida nunca es bien recibida. Bueno, lo digo aquí, de aquí para allá, no, ya no sé si ustedes de allá para acá, porque nadie dice amén, ¿no? Por eso digo, nada más para este lado. Una persona malagradecida no es bien recibida. El mismo Señor Jesús lo declaró cuando aquellos 10 leprosos, los 10 fueron sanados y solo uno regresó para decir: Señor, gracias, gracias por tu amor, gracias por salvarme, gracias por darme otra oportunidad de vida, gracias por permitirme regresar con mi familia, gracias por darme una nueva oportunidad de ser una persona productiva. ¿Te das cuenta? El mismo Señor Jesús censuró la falta de gratitud. Creo que es un buen momento para que tú y yo necesitemos evaluar por qué continuamos de pie. Dios te ha dado una nueva oportunidad de vida, aprovéchala. El apóstol Pablo hace una declaración que debe ser muy real para ti y para mí. 1 Corintios capítulo 4 verso 2. Es necesario que los administradores sean encontrados como fieles. Fieles. Un administrador no es el dueño de lo que está en sus manos. Un administrador es quien hace de esos recursos multiplicarlos y darles una buena causa, una dirección para hacer esos recursos una bendición. La primera cosa que Dios te ha dado que tú debes administrar sabiamente es tu vida. ¿Qué haces con tu vida? ¿La llenas de algo? ¿Le involucras algo? ¿La cuidas? ¿La proteges? Necesitas aprender que ser un buen administrador te va a dar la oportunidad de expandir todos esos recursos. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? Tu tiempo. ¿Dónde inviertes tu tiempo? El tiempo no es algo que tú y yo podamos producir. El tiempo es un recurso no renovable. Mira, tan sencillo para los que son papás. La misma frase dijimos siempre: ay, ¿por qué tenías que crecer? Mejor te hubieras quedado así de chiquito y hoy tan manón que eres. ¿No? El tiempo no lo podemos cambiar. El punto es, o hacemos del tiempo una oportunidad para aprovecharla y generar algo bueno, o el tiempo será nuestro peor adversario. ¿Qué haces con lo que Dios está dándote? Y eso tú tienes que enumerarlo, porque un mal administrador tarde o temprano es despedido. ¿O no es así? Bueno, no sé en la empresa donde ustedes trabajen, pero en la del cielo, en la empresa celestial, se les da una agradable despedida. Wow. ¿Qué haces con los recursos que Dios te ha dado? Si estás casado, tu esposa, tus hijos, ¿cómo eres? Si tienes esposa, ¿la cuidas, la proteges o ella te protege? ¿O ella es la que hace todo? ¿O ella es la que gobierna, hace y decide? ¿O no será la inversa? Porque somos administradores y tenemos que dar buenas.
cuentas al respecto. ¿Qué haces con tu dinero? ¿Cómo lo inviertes? ¿En qué lo gastas? ¿Eres sabio? ¿Te das cuenta que esto es una condición actual? No solo estamos hablando de historia, estamos hablando de una realidad para nosotros el día de hoy. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? Qué difícil ser un fiel administrador. Yo tengo necesidad cada día de pedirle a Dios me dé sabiduría para saber cómo debo actuar, qué debo hacer. Yo necesito de su amor, de su gracia para que me permita ser útil. Tú y yo somos llamados a ser una bendición a otros. Por eso Pablo está diciendo en el ministerio, en servir. Tú y yo necesitamos ser un canal donde esa gracia de Dios pueda tocar, alcanzar y llegar a otros. Tú y yo somos llamados para el lugar donde nos desenvolvemos, ser un canal abierto donde esa gracia pueda tocar a otros, donde todos puedan saber que lo que somos y tenemos es el resultado de la intervención de Dios en nuestra vida. Esto es importante. Somos llamados a bendecir a otros. Y no se trata de cuánto tenemos para bendecir, porque tú y yo en el Señor somos ricos y enriqueciendo a muchos a través de lo que Dios nos ha dado. Tú y yo tenemos una riqueza que el mundo no tiene y que está en búsqueda de esa riqueza sin saber que lo que tú y yo tenemos es lo que más necesita cada familia, cada hogar. Es lo que el mundo está hambriento y sediento, pero no ha dado la oportunidad de abrir su corazón para saber que lo único que puede cambiar su vida es el Señor Jesucristo. El poder transformador. Hoy yo tengo mucho que agradecer a Dios. Y no es la emoción, es ser crítico, objetivo y mirando hacia atrás. Solo puedo llegar a una conclusión muy clara. Si no fuera por el Señor, como decía aquel canto, ¿dónde estuviera yo? Acabamos de cantar algo acerca de eso. Todo lo que tengo es el resultado de la mano de Dios. Hoy concluimos. ¿Qué hacemos? Dar gracias, cualquiera puede dar gracias. Pero las gracias que tú y yo podemos hacer es un reconocimiento al amor, a la fidelidad y a la bondad de Dios. Esa es la verdadera gratitud, cuando esa gratitud se expande hacia una entrega de servicio. Servir a otros, servir a las personas, abrir oportunidades. Mira, hace unos días, estando en Puerto Rico en el Congreso, un minuto más si me permite, yo estaba armando unas estructuras para los globos. Ahí me tocó, y ahí estoy armando unas y otras, y llegó un señor que yo no conocía a la iglesia y me dice, ¿le puedo ayudar? Mi autosuficiencia hubiera dicho, no, gracias. Y yo sabía que era una puerta abierta para tener un contacto con él. Le dije, claro que sí, ¿en qué me puedes ayudar? Y se empezó a involucrar. Y después lo llevé y empezamos a barrer. Y empezamos a servir y cambiar y limpiar a él. Y me dice al final, él no sabía que yo era el pastor. Él pensó que era otro miembro de la iglesia. Y me dice, gracias por compartir conmigo este tiempo. Es como si nos conociéramos tú y yo de toda la vida. Y le dije, eso es lo que hace el amor de Cristo. Él no sabía que yo era el pastor. Y eso me permite en ocasiones hacer lo más apropiado, acercarte con alguien, abrir la puerta, porque el pastor no es una posición, es una función, es servir. Y eso me permitió tener una relación con este hombre y darnos cuenta qué estaba enfrentando y cómo estaba viviendo. Y fue una gran oportunidad.
de hacer algo a favor de otros. El pretexto fue ayudarme y entendí que era la puerta abierta para hacer algo que el Señor estaba por hacer en la vida de él y en la vida de su familia. Vamos a ponernos de pie. No te canses. Fuerzas nuevas hay disponibles. Tú puedes decir: ya me cansé de esta situación. Y sí, tienes razón, ya te cansaste. Pero hay fuerzas disponibles para continuar adelante. ¿Quieres cerrar tus ojos? Y por un instante, antes de orar, ¿por qué no permites hacer una retrospectiva como Pablo? Y encontrar momentos donde tus fuerzas ya no daban un centímetro más, pero las fuerzas de lo alto avivaron ese fuego. ¿Recuerdas cuando lágrimas y circunstancias inundaban tu vida y pensabas que ya no habría un mañana? Pues Dios te permitió ese mañana y hoy estás aún aquí. Es un buen momento para poderle decir: Señor, no puedo menos que reconocer que si estoy de pie el día de hoy, a pesar de los escenarios diversos que vivimos, es por tu amor, por tu fortaleza, es por darme fuerzas cuando ya no tenía, es por nutrir mi capacidad para continuar adelante, porque ciertamente el cansancio me inundó, las fuerzas me abandonaron, pero cuando estaba en ese momento, llegaste y disipaste las condiciones para proveerme las fuerzas necesarias, el gozo, la fe, para continuar adelante peleando la batalla y llegar hasta el día de hoy por tu gracia, Señor. Padre, gracias porque a pesar de los tiempos difíciles que vivimos, las fuerzas nunca jamás se perdieron. Gracias por sostenernos. Muchas gracias porque hoy puedo decir con toda seguridad: si no fuera por ti, ¿dónde estuviera hoy, Señor? Si no fuera por tu gracia, ¿qué sería de mí, Señor? De mi esposa, de mis hijas, de mis nietos, de mis yernos, de la congregación. ¿Qué sería de mí, Señor? Por encima de lo que estoy viviendo, tu fortaleza me sostiene, Señor. No hay circunstancia que hoy enfrento que esté fuera de tu fortaleza. Gracias, Señor, porque esto me alienta a continuar adelante, sabiendo que si en toda esa condición pasada donde la adversidad inundó, donde fui demandado con exigencias en recursos, en fuerzas, tú me levantaste, Señor. Y hoy vengo a decirte: te amo, Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tus bondades, y gracias por la congregación, por mis hermanos. Gracias, Dios, porque sé que estás haciendo en ellos también cosas grandes y maravillosas, y compartirán a otros de tu amor y de tu gracia, Señor. Gracias, bendito Dios. Te agradecemos.